Hola con todos, mi nombre es David Chávez, soy su host de este podcast que se llama ¿Cómo le entra el agua al coco? El día de hoy tengo un invitado súper especial, Freddy Galarza, un empresario que tiene más de 30 años de experiencia haciendo negocios. Bienvenido, Freddy, qué gustazo que estés acá. Cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Qué has hecho tus últimos 30 años de tu carrera? Bueno, gracias nuevamente. Hola a todos. A ver, sí, efectivamente tengo 30 años de experiencia de mi carrera en general. Ya. Yo la dividiría en dos partes porque durante todo este tiempo me he dedicado siempre al ámbito de las finanzas, muy especialmente el tema de seguros. Pero te decía que la primera etapa de 20 años fue como más bien empleado ejecutivo de multinacionales, en donde fue genial porque tuve exposición tanto local como internacional dentro y fuera del país. Pero siempre tuve un poquito el bichito del emprendimiento, desde muy temprano. Yo empecé a trabajar a los 15 años, 14 años. Y siempre en las primeras actividades que uno hace son de emprendimientos muy rudimentarios, digamos así. Después vino la carrera de ejecutivo, pues fueron 20 años, como te decía. Y llegué a cumplir en ese momento 40 años, con 20 de experiencia como ejecutivo. Y uno pensaría que quizás ya es el momento de consolidarse en esa línea, como empleado. Y fue todo lo contrario, porque en ese momento dije, no, más bien es ahora, ya es el momento de dedicarme a lo que siempre me movió, que era emprender. Mucha gente pensó que de pronto era una mala decisión o que me volví loco porque ¿por qué abandonar una posición de alta gerencia de una multinacional? Estando ya metido en un puesto súper alto, seguramente has de haber estado ganando súper bien, has de haber estado con una posición bastante relajada, digamos, en ese sentido. Pero no sé si relajada, porque realmente cuando estás en ese punto, más bien las presiones son muy fuertes y los desafíos son muy grandes, ¿no? Pero sí, efectivamente, lo más cómodo probablemente hubiera sido continuar esa carrera y dejar que camine hacia una jubilación, la típica. En esa edad, ¿en qué empresa estabas trabajando? ¿Cuál era el cargo que desempeñabas? Yo era gerente general de Bupa, que es una compañía de seguros británica. Gigante, es gigante. Sí, es gigante, pero yo era el gerente general aquí en Ecuador. Y ahí fue cuando decidí de pasar de ese momento a cero en el sentido de formar mi empresa en ese momento, ya con la familia grande y literalmente desde cero, obviamente con una carga de experiencia de 20 años, que eso es lo que favoreció. Total. Y hoy, 9 años y tanto después, la única cosa que me arrepiento es de no haber empezado antes, porque probablemente hubiera habido mucho más de efecto unos 5 años antes probablemente. O sea, ¿tú crees que a los 35 años es una edad como que perfecta para salir del ámbito laboral, la parte de la dependencia, y si te quieras arriesgarte, hacerlo más o menos en porque esta edad? yo creo que como emprendedor vas a enfrentar muchos desafíos, muchos de los cuales tienen que ver con una curva de aprendizaje. Y no solamente me refiero al aprendizaje de cosas que, no sé, una carrera universitaria o un estudio formal te puede dar, sino es a estar expuesto directamente al fuego vivo de los negocios. Y quemarse también. Y quemarse, y equivocarse, y aprender, y fracasar, y pagar costos altos de aprendizaje muchas veces. Entonces, creo que sí necesitas un cierto periodo de, llamémosle maduración, para poder ser empresario, en donde el ímpetu inicial, sin duda, es clave, ¿no? Porque, te decía, yo desde que era teenager tenía metido el bichito del emprendimiento, pero no es solamente tener las ganas, no es solamente tener una buena idea, sino que sí necesitas pasar por el proceso. O sea, no hay atajos, la verdad. No hay atajos en la vida del empresario. Uno cree que sí, porque tienes una buena idea, porque tienes energía, porque tienes contactos. Y la verdad es que no hay atajos. O sea, tienes que hacer la tarea y tienes que pagar los costos que eso significa, pero no por eso uno debe desalentarse. Al contrario, más bien yo creo que tomando conciencia de que es el proceso, uno tiene que seguirlo, tiene que pagarlo y tiene que equivocarse. Y muchas veces no es la primera idea la que va a ser la de éxito. Así es. Si tú te pones a ver, no solamente los grandes empresarios, todos los empresarios, de alguna manera, en grande o en pequeño, pero todos hemos fracasado en algún punto con alguna idea. Todos. Totalmente. El que te diga que no ha fracasado o te está mintiendo. Es un mentiroso. O es una persona que está disfrazado de empresario, honestamente. Porque eso no existe. Aunque no existe. Simple. Tan simple como eso. Entonces, conscientes de eso, yo sí creo que una edad en la que ya logras configurar esa mezcla de experiencia, de madurez, de ciertos conocimientos que en tu negocio te van a ser útiles, no va a pasar a los 20. Eso es
eso es la vida tiene su ciclo, y como te decía, no hay atajos. Sí, obviamente existen empresarios de éxito que desde temprano la pegan, ¿no? Pero son casos muy excepcionales en donde uno no puede adoptar eso como una regla, y no puede dar por hecho que tú vas a ser uno de esos casos especiales. Ojalá que sí. Sí, pero muchas veces creo que estas personas también jóvenes, muy jóvenes, tal vez tienen un éxito en sus empresas o sus negocios, pero personalmente tal vez no están desarrollados al punto que deben estar. Mira, lo que me he dado cuenta a mis casi 50 años de edad es que hay prácticamente dos tipos de empresarios exitosos. Yeah. Los que fracasaron con algunas ideas y llegan a configurar y a madurar en una idea, en un emprendimiento que ya se consolida bien, y los que desde el inicio se sienten exitosos, pero que muy probablemente todavía estén por llegar a esas equivocaciones que vas a tenerlas, o esos costos que vas a tenerlos. Yo he visto muchas veces empresarios que de entrada, jóvenes, me acuerdo inclusive compañeros hasta de colegio, que boom, tú dices, wow, la pegó centro. Pero o es un éxito muy frágil, o es muy coyuntural respecto a una situación específica, y luego ves cómo el propio ciclo natural, digamos así, del empresario va haciendo de que se ubique. O sea, dices, ok, fue un boom, y luego se ubica y luego se consolida. Entonces, nuevamente, o sea, no hay forma de evitar eso, y más bien lo que uno tiene que hacer es prepararse y mitigar esos costos y esos riesgos que necesariamente se te van a venir, mitigarlos. Y hay varias formas que pueden haber eso, pero yo creo que el principal punto es no engañarse a uno mismo pensando de que todo es fácil, todo es rápido. Sí. No es cierto. Eso no va a pasar. Así es. Freddy, cuéntame una experiencia súper enriquecedora que has tenido estos últimos 10 años de hacer tu propia empresa. Un alto, un bajo que realmente te impactó en tu vida. A ver, yo creo que más bien te puedo contar, en los últimos 10 años es cuando yo ya me dediqué 100% a mi empresa. Pero previo a eso, mientras yo era gerente de la multinacional, ejecutivo y tal, a nivel familiar, nosotros emprendimos en un negocio con mi esposa, en donde el negocio era básicamente traer una franquicia de productos de cuidado personal, aseo, cosmética y demás. Y esa experiencia es la que probablemente, a pesar de que fue tremendamente dura, y un poco voy a explorar en eso, pero a pesar de lo dura y a pesar del fracaso que significó, no impidió que luego tomar esta decisión de la que estábamos hablando antes de montar mi propia empresa. Y el aprendizaje de esta previa, especialmente, fue uno muy grande. Es no porque tengas una buena idea y no porque tengas un buen producto inclusive, como era en nuestro caso en ese momento, inclusive amparados por el know-how de una franquicia del exterior que te orientaba y demás, pero no por eso está garantizado el tema, porque hay un tema clave. Mi principal aprendizaje es: dedícate a lo que sabes. Si puedes dedicarte a lo que sabes en el mundo ideal, tienes las probabilidades de éxito mucho más grandes. ¿Lo que sabes o lo que te gusta? Espérate, ya voy a eso. Primero, ¿qué es lo que sabes? Se supone que si has aprendido en un tema, y por eso lo sabes, es porque te gusta. Porque si no te gusta, probablemente te hubieras desenganchado y no te hubieras entrado en el proceso de aprendizaje. Toda la razón. Pero embarcarse como empresario, con todo lo que implica de inversión, probablemente de capital, de tiempo, y know-how y demás, en algo que no tienes idea, es altamente riesgoso. ¿Por qué? Porque no te digo que te pueda ir mal, pero ojalá te vaya bien, y hay muchos casos que los va bien, pero la curva de aprendizaje y los costos de ese aprendizaje pueden ser muy fuertes. En nuestro caso, yo financiero, en donde de la línea de retail en productos de cuidado y cosmética no tenía idea. Obviamente era un side business para la familia, pero no tenía idea. Peor aún del tema de importación, y realmente los costos, esos temas, el no conocer el tema de importación y el retail de alguna forma le descifras. Pero el tema de importaciones en un país tan complejo como este, muy complicado. Entonces, ¿crees que esos dos puntos fueron las aristas que hicieron que un poco la silla se comience a ir por un lado? Sí, totalmente. O sea, llegó un punto en donde por el tema de importaciones que yo no conocía y que yo presumía que es un país en donde si están las reglas claras o las disposiciones, simplemente sigues las reglas y las disposiciones, cumples con ellas y listo, y no es cierto. O sea, así de recto estabas tú pensando que todo iba a funcionar. O sea, como no conocía, dije, bueno, a ver, voy a aprender. Y claro, tú aprendes de lo que es teórico. Y si los procedimientos que hay que seguir son estos. Ok, seguíamos, pero no era suficiente, porque cuando te topas con el tema aduanas en un país como el nuestro, claro, te vas a topar con el agente aduanero y con todos los panas. Nada,
y por decirlo suave, ¿no? Claro. Y nada es como se supone que debería funcionar. Hasta que llegó un punto en donde la decisión fue, ok, o mantengo el negocio convirtiéndome en contrabandista, o simplemente cierro el negocio. Y obviamente nos fuimos por la segunda. Con costos altísimos, que eso significó, fue un impacto en donde más o menos la pérdida por la cierre de la empresa, toda la inversión, que no se podía recuperar, la liquidación, etcétera, etcétera. Eso costó mucho dinero. Te pongo en ese momento, aproximadamente fue como un 50-60% del patrimonio que en ese momento tenía. Que se fue en ese momento. Qué duro. Y claro, en ese momento dices, nunca más. Claro, asustado. Nunca más, o sea, traumado, más que asustado. Traumado. Y con la carga de la pérdida económica que significó. Y dices, bueno, mejor me voy en el tema seguro, de mi empleo, del cheque que sí finalmente llega, con todo lo que significa, pero no fue así, porque cuando entré a los 40 y te viene este cuestionamiento que a veces les llaman crisis, probablemente sí, pero cuando sí, todo el mundo la tiene. Y te digo que en ese punto, probablemente lo más cómodo era quedarme ahí, pero dije no, o sea, yo no puedo quedarme tranquilo ni voy a morir tranquilo si es que no constituyo algo para futuro. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Las carreras de empleo hoy tienen una vida útil mucho más corta de lo que era antes. Es decir, si tú pretendes ser un empleado exitoso, un ejecutivo y demás, te va a llegar un punto en donde hoy yo me atrevería a decir que en mi edad actual, o sea, en los 50, y lo estoy viendo día a día con colegas míos, con compañeros y demás, hoy día ya eres muy senior a los 50 para estar en una carrera clásica de empleado o de ejecutivo. Entonces tu puerta de salida está muy próxima. Yo te diría que si acaso llegas a los 55. Entonces, ¿cuál era mi cuestionamiento en ese momento? Decía, ok, si ahora mismo que tengo 40 no tomo esta decisión y me postergo, muy probablemente me quede a mitad del camino y lo que yo quiero es construir algo para que luego sea mi jubilación. Pero no estoy hablando de la jubilación del IES, estoy hablando de construir mi propia jubilación. Entonces mi cálculo fue decir, bueno, tengo 40, quiero jubilarme a los 65 probablemente, entonces tengo 25 años, pero debo empezar ya. Porque la vida del empresario no es rápida y tienes que consolidar y te va a tomar años consolidar para que luego sí recibas los frutos. 10 años más tarde, te digo, mi único no arrepentimiento, porque no es así, pero lo que hubiera hecho distinto es empezar 5 años antes probablemente. Qué bacán. Pero tampoco es que salió mal. Ahora, estos 10 años han sido muy fuertes, muy duros, porque tienes que empezar de cero, pero de cero entre comillas, porque con toda la carga de experiencia que vienes, en ese momento, tu mayor capital es ese. Y como ahora sí me estoy dedicando a lo que yo sé, a lo que aprendí durante 20 años antes de convertirme en empresario, las probabilidades de éxito son mayores. No te digo que son totalmente del 100%, pero tienes mejor chance. Y en eso estamos ahora. Freddy, ¿cómo le metiste el agua a tu coco? En fin de cuentas. Trabajando mucho, primer tema. Como te dije, no hay atajos ni dinero fácil. El empresario es alguien que trabaja sin horario, es alguien que si le toca remangarse las mangas para hacer literalmente lo que sea necesario, va a tener que hacerlo. En donde dependes del apoyo de tu equipo, por supuesto. Tú eres tan bueno como tu equipo lo sea, pero construir ese equipo no es de la noche a la mañana. Tienes que hacerlo. Entonces, yo creo que la receta de éxito, para ponerlo así, es trabajar fuerte, porque no hay otra. Más aún en un país como el nuestro, que te demanda más esfuerzo para lograr algo que probablemente en otro país costaría algo menos de esfuerzo. Constituir tu equipo, rodearte de buena gente, e ir limpiando en el camino aquella que no es como tú esperas, porque te vas a topar con gente que no es como tú esperas. Y sobre todo es resolver algo. Como empresario, lo primero que tienes que cuestionarte a ti mismo es decir, con mi producto o servicio, ¿qué le estoy resolviendo a la gente? Exactamente. Si tú no sabes contestarte esa pregunta, no emprendas. Porque tú puedes pensar que, no sé, el producto que tú vendes es suficiente bueno porque es tu propia percepción. Pero si es que realmente y auténticamente no llegas a contestarte este producto o servicio que yo quiero entregar o quiero fabricar o lo que fuere, ¿qué es lo que le da a la gente? ¿Qué le ayuda a resolver? Porque la gente no te compra realmente productos o servicios. La gente te compra soluciones. Y eso se dice muy, muy frecuentemente, etcétera, pero es verdad. Entonces, yo sí creo que lo que le entra al agua al coco empieza por decir, bueno,
realmente esto, ¿qué soluciona? Primero. Y segundo, esto que soluciona, ¿realmente tiene interés la gente puede interesarse de esto? Y además, la tercera cosa que viene es, ¿y puedo vivir de esto? Porque tú puedes tener una gran idea. Claro. Puede ser que le sea una solución a la gente muy interesante, importante, sí, a la gente le va a parar bola, como se dice, a lo que tú ofreces. Pero puedes vivir de eso. Si la respuesta es que no puedes vivir de eso, ok, entonces conviértete en filántropo, haz voluntariado con eso, pero no es para que te conviertas en empresario de eso. A lo bestia, Freddy. ¿Cuáles son tus planes los próximos años? ¿Cómo sientes que vas a seguirle metiendo el agua a tu coco? Bueno, una de las cosas que ahora, 10 años después como empresario, te puedo decir, cuando empecé esto, yo dije, quiero jubilarme a los 65. Sin embargo, yo no creo que eso llegue a ocurrir de la forma que yo me planteaba, no porque no pueda estar en condiciones, sino porque conociéndome, yo tiendo a ser workaholic, conociéndome, yo no me voy a jubilar al 100%. O sea, yo probablemente lo que quiero es a los 65 años pasar a un rol distinto, ojalá en mi propia empresa, espero que así sea, en donde probablemente ya contrataré a alguien que ejecute o gestione lo que ahora yo gestiono, pero que yo ya quiero mantenerme en un rol un poco más de dirección, más estratégico, ya no tan operativo como al principio te toca hacer, porque en el día uno vas a ser desde el mensajero de tu empresa hasta el gerente de tu empresa, ¿no? Entonces me veo trabajando todavía bastantes horas al día y por una buena cantidad de años aún, pero construyendo lo que después se convertirá idealmente en mi jubilación. Espero que así sea. Bien, Freddy, chévere, te agradezco por haber venido a este espacio de cómo le entra el agua al coco. A las órdenes. ¿Puedes, por favor, mencionarnos dónde te pueden ubicar para contactarte contigo en el tema? Bueno, está bien. Bueno, nuevamente mi nombre es Freddy Galarza. Me pueden ubicar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Y mi empresa se llama Avalia. Avalia es un broker de seguros e inversiones que muy especialmente se enfoca en todo lo que tiene que ver con seguridad financiera familiar. www.avaliacorp.com, ahí nos pueden ubicar. Así que si tienen unos dolaritos extras, ya saben dónde tienen que meter a inversiones para que después se jubilen como los jefes. Así que muchas gracias, Freddy, por este espacio. Gracias a ti. Te agradezco muchísimo. A las órdenes y suerte a todos los empresarios. Chévere. Has estado escuchando el podcast Cómo le entra el agua al coco, un espacio creado para gente como tú y como yo que nos cuentan cómo hicieron para encontrar su felicidad y meter el agua a su coco. Este proyecto no sería posible sin el auspicio de la Embajada de los Estados Unidos en Ecuador. Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas y deja un chévere comentario abajo.